Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de su compañía en este programa Contrastando Ideas. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Contrastando Ideas Noticias. Y bueno, pues como cada semana es un placer recibir a mi amiga, a una destacada empresaria, a una mujer que ha hecho política, pues yo diría, en muy buenos momentos de su vida. Ha sido una legisladora reconocida y respetada, una mujer que además sabe, conoce y entiende de los retos legislativos, de los retos políticos y el contexto que hoy vive nuestro país en el ámbito partidista. Y sí, estoy hablando presente de la licenciada Claudia Sánchez Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, bienvenida. Hola, Julio, qué gusto saludarte. Como siempre, agradezco el favor de todos tus calificativos, inmerecidos algunos, pero con muchísimo cariño aquí estoy compartiendo el espacio contigo y con todo tu auditorio. Honor a quien honor merece. Las mujeres mexicanas son un claro ejemplo de esta lucha y de ese trabajo intenso, siempre con esta profunda convicción democrática que te caracteriza. Oye, Claudia, tengo inquietudes. En redes sociales se ha generado ya pues un interesante debate, porque tal parece que el Movimiento Ciudadano, los naranjas, pues encabezados por Dante Delgado, están creciendo de manera pues exponencial. ¿Tú cómo visualizas este crecimiento de 2 legislaturas a la fecha? ¿Cómo ha crecido la presencia pues política, legislativa y partidista a nivel nacional del Movimiento Ciudadano? Claudia. Muy interesante, Julio. La verdad es que me ha llamado la atención el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano, sobre todo, bueno, en el legislativo, que es donde más o menos puedes medir con mayor concreción el crecimiento de los partidos políticos. Te estoy hablando que, por darte un ejemplo, en la 62 legislatura, o sea, digamos, para quienes no están familiarizados, en la legislatura que comprendió el periodo de Enrique Peña para el Senado, el Movimiento Ciudadano tenía 0 senadores. Y hoy tiene un grupo parlamentario de 8 senadores, encabezados por Dante Delgado. Me parece interesante el crecimiento que ha tenido, pero sobre todo también me parece interesante cómo se ha venido gestando este crecimiento. Movimiento Ciudadano surge y se hace crecer a partir de alianzas con tanto la izquierda, en ese entonces el PRD y el PT, como con algunas otras que se han venido dando en los últimos años, llámese el PAN, con el PRD. Y creo que esa consolidación, eso le ha ayudado a mantener, obviamente, el registro, primero con el PRD, cuando postula al actual presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia, y digamos que se sube a la avalancha, mantiene su registro y se mantiene. Posteriormente, a la llegada a la dirigencia de Ricardo Anaya, Ricardo, me imagino que con el afán de cuidar su candidatura y a lo mejor sus aspiraciones personalísimas a ser presidente de la República, hace la alianza con el PRD y hace la alianza con Movimiento Ciudadano, pero me parece, yo como militante del PAN, que es una alianza muy cara para el PAN. El propio candidato en ese entonces, Ricardo Anaya, cede muchísimos espacios que hubieran sido pues para cuadros destacados del propio Partido Acción Nacional, claro, para competir en la elección, y lo cede a Movimiento Ciudadano. Y entonces me parece que Movimiento Ciudadano vuelve a subirse como a este boomerang y crece a tal grado de que hoy lo vemos en 2 gobernaturas muy importantes, en la de Jalisco, en la de Nuevo León, gobernando 8 millones de habitantes en todo el país,
Claro. con presencia en más de 25 estados, tanto en congresos locales como en administraciones municipales. Y es interesante lo que está haciendo, y es interesante porque también ha ido en estas últimas elecciones, ha ido solo. Entonces, y en algunos lugares ya se está consolidando como la tercera fuerza, ¿no? Entonces, me parece, lo digo también como panista, me parece triste que el Partido Acción Nacional tenga que, pues, ceder espacios y tenga que hacer coaliciones con algunos otros partidos, cuando pues se ha caracterizado por tener buenos cuadros, por tener buenas administraciones municipales, por tener buenos legisladores, y dos administraciones federales que fueron parteaguas en el país, y que ahora, pues para aspirar a ganar las próximas gobernaturas, pues tengamos que aliarnos. Y bueno, me parece que Movimiento Ciudadano pues está esperando ver hasta dónde le da para seguir solo, o como ya lo dijo en algunos momentos Enrique Alfaro, hacer una gran coalición alrededor de dos personajes o de tres personajes que están claramente definidos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, presidente municipal, y el propio Alfaro. Que en el tema de Luis Donaldo Colosio me parece extraordinario. Yo creo que sería la primera vez que un alcalde pudiera estar aspirando a ser presidente de la República, ¿no? Pero también creo que la desesperación de muchas de las personas por tener otra opción, un líder en la oposición a quien seguir, pues me parece interesante esto que se puede estar formando, que se puede estar gestando, ¿no? Alrededor de estas tres figuras que te menciono. Ahora, también se quedó a nada de ganar Campeche, ¿no? Así es. La verdad es que ha dado, pues, saltos contundentes y saltos que a muchos nos parecen sorpresivos, que un partido pues haya crecido de manera tan interesante, sobre todo cuando, te vuelvo a repetir, venía coaligándose para mantener registros o para, pues, ahora sí que ahí irla llevando. Y ahora con este crecimiento tan grande que está teniendo sin alianzas, se vuelve interesante, se vuelve particularmente interesante. Habrá que ver los escenarios, habrá que estar muy al pendiente de cuáles son las estrategias a seguir del propio partido. Claro. Claudia, es importante explicarle a nuestro amable auditorio que el Movimiento Ciudadano pues tiene pues en este momento varios temas en un, yo diría, en un contexto político. Samuel García, gobernador del Movimiento Ciudadano, tiene prácticamente en la cárcel, literalmente en la cárcel, a un exgobernador, pues sí podemos llamarlo independiente, al Bronco. ¿Crees que esto sea una estrategia política o realmente sea un ejercicio de aplicación de la ley como lo prometió el gobernador Samuel García? Yo esperaría que fuera lo segundo, porque no podemos utilizar todos los elementos del Estado, no podemos utilizar la fuerza del Estado, la fuerza coercitiva del Estado para venganzas personales o ajuste de cuentas. Yo esperaría que la Fiscalía Estatal pues actúe en consecuencia y pues que el Estado de Derecho prevalezca en el Estado, ¿no? Eso sería lo que yo te puedo aportar. La verdad es que me parece interesante, me parece que es un perfil muy joven, Samuel García, y igual que Colosio, ¿eh? No de cuentas, creo que si se pretende dar un golpe de autoridad, pues que se dé con todos los elementos que la misma ley te va marcando, no con vendetas o este tipo de ajustes de cuentas, te vuelvo a repetir, para asuntos que tengan que ver con temas meramente personales o políticos, ¿no? Claro. Pues esperemos pues el desarrollo de este juicio en contra del exgobernador, pues Bronco, este hombre tan polémico también, acusado por este desvío de recursos millonarios por el tema de las broncofirmas cuando fuera candidato independiente a la
presidencia de la República ya en 2018, y esperamos que realmente, como bien refieres, sea un ejercicio de literal aplicación de la ley y que, bueno, pues esto sea un acto de congruencia del gobierno de Nuevo León, un nuevo gobierno lleno de esperanzas. En otro tema, acá en el Estado de México, pues se pone en marcha el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Un aeropuerto, pues todavía con muchos pendientes, con mucha simulación, desde mi personal opinión. ¿Tú cómo visualizas este inicio de operaciones? ¿Atropellado? ¿Cumplen con un proyecto, pues una obra faraónica, desde mi personal opinión? Me refiero a que no va a cumplir con las expectativas ni con las necesidades de operación internacional, no cuenta con la certificación norteamericana. ¿Qué opinas al respecto de este inicio de operaciones? Sí, muy interesante el tema del nuevo aeropuerto, sobre todo porque es un tema necesario, urgente para el país y para quienes habitamos en esta ciudad. Yo creo que se desaprovechó una oportunidad grandísima para el país, sobre Claro. todo nuestra ubicación geográfica privilegiada, que estamos en límites con la economía más pujante del mundo y que debió aprovecharse y que debió ser un punto estratégico México para cuestiones que tengan que ver de logística en materia de pasajeros, en materia de cargas, en materia de comercio internacional. Y creo que nos está quedando a deber este aeropuerto. Totalmente. Te voy a compartir algunos datos que me di a la tarea de sacar ahorita para nuestra plática. Por favor. Y fíjate que me llama mucho la atención algunos números. Mira, por la terminación anticipada de contratos con respecto al nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, Sí, claro. se erogaron 113,327 millones. Ok. Y más las obras relacionadas y demás, alrededor de 2,000 millones más. Caray. Ahora, si le sumas el costo que dicen tener este nuevo aeropuerto, este aeropuerto Felipe Ángeles, ronda en 75,000 millones de pesos. Esto te da más o menos un total de 190,000 millones de pesos, ¿no? Ok. Para lo que estaba presupuestado para el aeropuerto de Texcoco, eran alrededor de 300,000 millones de pesos. Que bueno, fueron subiendo las cantidades, era una cantidad muchísimo menor originalmente, y Claro. bueno, fue viendo que eso también, creo que también ahí el gobierno anterior nos quedó a deber, porque nos quedó a deber en transparencia y nos quedó a deber En honestidad. sí, exacto. La verdad es que fue un tema que, si lo recordamos, pues muy lamentable en temas de opacidad, pero bueno, al final de cuentas, costaba Corrupción. más de unos 300,000 millones de pesos el nuevo aeropuerto, de los cuales al inicio de esta administración ya se había pagado el 75%, es decir, 255,000 millones de pesos. Había una diferencia por cubrir de 75,000 millones de pesos. Muy bien. Entonces, ¿para qué o sea, mi pregunta es, ¿para qué te gastas 75,000 millones de pesos en un aeropuerto que está logísticamente mal ubicado, que no tienes vías de acceso, que no tienes vías de comunicación, que es un fastidio para la gente de la Ciudad de México moverse hasta allá, que los invitados, hasta por ahí los influencers o los cuates que están aquí Redes sociales. echando porras, pues se hacen 3 horas? O sea, imagínate un ciudadano que a lo mejor tiene que tomar transporte público. Para empezar, ni siquiera hay infraestructura para el transporte público. Y un ciudadano de pie, pues le va a costar muchísimo trabajo llegar y le va a costar muchísimo trabajo hacer los trámites para poder viajar, y ya no va a ser atractivo, a lo mejor los viajes a Acapulco, ya no va a ser, No, o sea, ya bueno. vas a tener, o sea, el costo es dimensionalmente grande en cuestiones de logística, en cuestiones de crecimiento económico, porque aparte, fíjate que busqué y no encontré un dato fiel de cuánto es el movimiento, el flujo de comercial en cuanto al manejo de carga.
Es más, no sé si este aeropuerto tenga contemplada Terminal área de carga, claro. el transporte de carga. O sea, Claro. porque está contemplado el transporte de pasajeros, que es muy importante y que estaba previsto que en el anterior aeropuerto, en el de Texcoco, se movieran alrededor de 125 millones de pasajeros al año. De acuerdo. Con en su, digamos, en su etapa máxima, que será en algunos añitos más, no sé si lo veamos tú y yo, Claro. será de alrededor de 80 millones de pasajeros. Pero me queda pendiente el tema de carga. O sea, ¿en dónde va a haber una terminal aérea para poder tener esta logística de la que hablábamos, de poder comercializar y agilizar todos los movimientos comerciales que requiere un aeropuerto y de las necesidades que tiene la gente por pues también mover sus mercancías vía aérea, más aún cuando en el país tenemos un serio problema de seguridad en nuestras carreteras. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, volvemos al tema, nada más para cerrar, el tema del costo, a mí me parece, pues, inútil un gasto que se hizo por un aeropuerto que no está bien planificado, que no tiene ahorita cómo funcionar de manera inmediata y de la mejor manera para los usuarios, que va de 75,000 millones a gastarte los mismos 75,000 millones para un aeropuerto que te garantizaba muchísima más infraestructura, que te garantizaba un crecimiento económico interesante para el país y una movilidad pues también interesante para los usuarios, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas, estos proyectos faraónicos del gobierno de la Cuarta Transformación van a seguir generando pues debate, especulación, incertidumbre económica y graves daños a yo diría, universo de usuarios que tenemos la necesidad de viajar a lo largo y a lo ancho de nuestro país por razones de trabajo o por razones de turismo. Claudia, me gustaría molestarte en la semana, si me lo permites, Claudia, y tu agenda también te lo permite, porque hay un tema ahí polémico en el contexto de, pues, dentro de algunos días, 20 días, se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril, para ser más preciso, un ejercicio de revocación de mandato. Tú fuiste legisladora ya en 2 ocasiones, eres una mujer con amplia experiencia legislativa y política. Me gustaría que nos explicaras cómo es este tema desde la perspectiva legislativa. Aprobaron la semana pasada, Fast Track, pues un nuevo criterio, una nueva interpretación al artículo 35 en su numeral 7 respecto de la propaganda gubernamental, y están con todo con la propaganda pues rumbo a este ejercicio de democracia participativa, mejor conocido como revocación de mandato, que más bien parece ratificación de Andrés Manuel López Obrador, un ejercicio más de carácter político electoral que de ejercicio constitucional. No sé tú qué opinas al respecto, y te molestamos la próxima semana. ¿Qué te parece? La próxima semana, encantada de estar contigo y con tu auditorio. Totalmente de acuerdo contigo. Pues, amable auditorio, ya escuchó usted de una voz autorizada la opinión contundente, fuerte y clara de la licenciada Claudia Sánchez Juárez, a quien le agradezco estos minutos para Contrastando Ideas, y quede compromiso para la próxima semana para abordar y analizar el tema respecto de la revocación de mandato. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias. No le cambie, regresamos, seguimos Contrastando Ideas. Regresamos.